Ya tengan una vez más una cordial bienvenida. Vamos a empezar la clase de hoy. En este caso hablando sobre la derivación implícita, ¿no? Y acá tenemos una ecuación y nos pide hallar o calcular y', ¿no? O diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Para eso entonces vamos a resolver este ejercicio. Como bien sabemos, acá tenemos simplemente x, ¿no? Derivando vamos a tener 6x cuadrado, ¿no? Más va a ser acá. Y acá tenemos producto, ¿no? Es un producto de dos funciones, ¿no? Como es el producto, vamos a aplicar la regla del producto, ¿no? En derivadas. En este caso lo vamos a hacer de forma directa, ¿ya? Para eso entonces, el primero nos dice derivar, ¿no? Y entonces vamos a tener 2x, ¿no? Derivando al primero. Y nos pide multiplicar por el segundo, pero en este caso sin derivar, ¿no? Simplemente va a estar así. Más nos dice acá. El primero ahora va a ser sin derivar, ¿no? Y el segundo derivado. En este caso la derivada de y va a ser 1, ¿no? Pero ese 1 se sobreentiende, no lo notamos, ¿no? Pero en este caso, como estamos aplicando derivación implícita, vamos a aumentar, ¿no? Y'. Ahí está, ¿no? Y'. Acá nuevamente tenemos, ¿no? Un producto de dos funciones. Signo negativo acá. Y vamos a tener cuidado al manejar el ciclo, ¿no? Para eso entonces acá, derivando primeramente x, vamos a tener 1, ¿no? Y por el segundo, sin derivar que sí al cubo, nos va a quedar simplemente y al cubo, ¿no? Más, en este caso, el primero ahora va a ser sin derivar, ¿no? Y derivamos a y al cubo, ¿no? Y la derivada de y al cubo va a ser 3y al cuadrado, ¿no? 3 y el x lo multiplicamos y al cuadrado. Y no nos olvidemos, ¿no? Cuando estamos aplicando derivación implícita, aumentarle y'. Listo, ya tenemos esta parte. Lo cerramos. Y para este otro lado, la derivada de una constante sabemos que es 0, ¿no? Anotamos entonces 0 por este lado. Bien, vamos a realizar algunas operaciones más. Acá no hacemos nada. Acá tampoco. Copiamos lo que tenemos, ¿no? Y acá ya podemos desarrollar el ciclo, ¿no? En este caso, menos por más va a ser menos, ¿no? Vamos a tener menos y al cubo, menos por más menos, 3x y al cuadrado y y', ¿no? Esto es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es, en este lado vamos a apartar todos los, donde veamos y', lo vamos a poner en este lado, ¿no? Y por el otro lado, aquellos elementos que no contienen y'. Entonces anotamos acá x al cuadrado y' menos 3x y al cuadrado y', ¿no? Y ya hemos anotado esto y esto. Y no hay ninguno más, ¿no? Entonces para el otro lado van a pasar, ¿no? Pero en este caso va a pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? El 6x al cuadrado va a ser menos 6x al cuadrado, ¿no? Más al otro lado menos 2x y. Y nos falta simplemente esto, ¿no? Entonces vamos a tener más y al cubo. De acá vamos a factorizar y' y nos va a quedar x al cuadrado menos 3x y al cuadrado, y esto va a ser igual
acá nos hemos, ahora no, copiamos entonces, más y al cubo. Y de acá sabemos que podemos despejar, ¿no? Y', como está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir, ¿no? Y al cubo, y entonces esto lo traemos 3x al cuadrado, ¿no? Y hemos hallado lo que nos ha pedido en este caso, ¿no? Nos decía de y de x, y es lo mismo, ¿no? Simplemente anotación, ¿no? Entonces hasta ahí estaría resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Bien, para resolver este ejercicio, acá nuevamente tenemos, ¿no? Producto de dos funciones. Entonces va a ser el primero derivado y lo vamos a hacer directamente, ¿no? Vamos a tener entonces 3x al cuadrado multiplicado por el segundo, ¿no? En este caso es y al cuadrado, más, y x al cubo se va a quedar, ¿no? Y el segundo vamos a derivar. La derivada de y al cuadrado sabemos que es 2y, ¿no? Y ese 2y va a multiplicar con x al cubo. Entonces vamos a tener 2x al cubo multiplicado por y, ¿no? Pero en este caso, como estamos derivando con respecto a la variable y, aumentamos y', ¿no? Más, y acá nuevamente tenemos el producto de dos funciones, ¿no? En este caso, el primero va a ser 3x, derivando 3x, vamos a tener simplemente 3, ¿no? Multiplicado por el segundo, nos va a quedar 3y, más. Ahora derivamos el segundo, ¿no? Y el primero se mantiene. Derivando y va a ser 1, ¿no? Y ese 1 multiplicado con 3x se mantiene, ¿no? 3x, pero como hemos derivado con respecto a la variable y, aumentamos y'. Y por este otro lado, nuevamente tenemos producto de dos funciones. Y derivamos el primero 5x y su derivado va a ser 5. Por el segundo, que va a ser y al cubo, ¿no? Más. El primero 5x se queda. Y al cubo es lo que vamos a derivar, ¿no? Derivando y al cubo, sabemos que va a ser 3y elevado al cuadrado, ¿no? Y ese 3 multiplicado por este 5, vamos a tener 15x y elevado al cuadrado. Y no nos olvidemos, ¿no? De y'. Menos, nos dice acá. La derivada de 2y va a ser 2, ¿no? Y no nos olvidemos aumentar y'. Muy bien, ya lo hemos derivado todo esto. Vamos a separar, ¿no? En un lado las donde veamos y' y por el otro lado los que no contengan y', ¿no? Entonces primero acá tenemos 2x al cubo, lo anotamos entonces 2x al cubo, y y', ¿no? Buscamos otro y está acá, ¿no? Más 3x y'. Y tenemos por este lado el otro, ¿no? Pero este va a pasar con signo negativo al otro lado, ¿no? Al otro lado de la igualdad. Con signo cambiado. Menos 15x y al cuadrado y'. Por último esta, ¿no? Menos 2y' pasa con 2, ¿no? 2y'. Y por este lado anotamos lo que nos queda, ¿no? 5y al cubo. Y este 3 pasa al otro lado con negativo, ¿no? Menos 3x al cuadrado y al cuadrado. Lo último que nos faltaría sería esto, ¿no? Más pasa al otro lado con menos 3y. Y acá vamos a factorizar y'.
Y anotamos lo que nos queda, ¿no? De acá nos va a quedar 2x al cubo y más 3x, ¿no? 3x y acá menos 15xy al cuadrado más 2, ¿no? Y acá no realizamos nada, entonces vamos a copiar tal como está, ¿no? De acá despejamos y' y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? 3x al cuadrado y al cuadrado, 3y dividido entre esto, ¿no? 2x al cubo y más 3x menos 15xy al cuadrado más 2, ¿no? Y esta sería la respuesta para el ejercicio planteado, ¿no? Ya, entonces para este ejercicio, para resolverlo, acá tenemos seno de la raíz de x, ¿no? Derivamos entonces la derivada de seno, sabemos que es coseno, ¿no? Vamos a tener coseno de la raíz de xy. Y acá sabemos que va a ser por la derivada de la función, ¿no? En este caso, aplicando regla de la cadena, ¿no? Vale decir de la siguiente forma. Así no es lo mismo. Claro que sí, ¿no? La raíz de x y es solamente expresado con exponentes, ¿no? Por este otro lado, derivamos, vamos a tener 6x, ¿no? Acá, derivando y al cuadrado, vamos a tener 2y por y', ¿no? Listo. Por este otro lado, coseno de la raíz de xy no se va a hacer nada, ¿no? Y sin en cambio acá, se puede hacer de esta forma, ¿no? X elevado a un medio y y elevado a un medio, ¿no? Acá no removemos nada, simplemente lo dejamos tal como está, ¿no? Acá nuevamente vamos a tener coseno de la raíz de xy. Y acá vamos a tener el producto de dos funciones, ¿no? Aplicamos entonces, el primero va a ser derivado, en este caso x elevado a un medio. Derivando vamos a tener un medio menos 1 va a ser menos un medio, ¿no? Entonces va a ser x elevado a menos un medio. Multiplicado por el segundo, y elevado a un medio, ¿no? Más, como es la derivada de un producto, x elevado a un medio se queda, ¿no? El primero ya no va a ser derivado y el segundo vamos a derivar en este caso y va a ser un medio y acá va a ser un medio menos 1, vamos a tener menos un medio, ¿no? De esta forma. Y acá no nos olvidemos siempre y', ¿no? Por este lado se va a mantener lo mismo, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Al final vamos a completar. Ya, entonces acá vamos a tener el coseno de la raíz de xy. Y acá vamos a expresarlo de la siguiente forma. Vamos a tener y elevado a un medio sobre 2, x elevado a un medio, ¿no? Más. Acá en este caso vamos a tener x elevado a un medio sobre 2 y este y que está elevado al negativo, como el x va a pasar, ¿no? Abajo, y elevado a un medio. Y acá vamos a mantener de esa forma. Acá seguimos copiando y podemos sacar un común, ¿no? Entre estos dos. Vamos a sacar el común, que en este caso va a ser 2x elevado a un medio
y elevado a un medio. Y como hemos sacado el común, sabemos que se va a sumar, ¿no? Y elevado a un medio más x elevado a un medio, ¿no? Lo voy a hacer más abajo. De esta forma, ¿no? Así. 2x elevado a un medio y y elevado a un medio, ¿no? Ya habíamos dicho y elevado y un medio, ¿no? Elevado a un medio. Y va a ser una suma, ¿no? Podemos separarlo de esta forma. Vamos a tener un medio. 2x elevado a un medio y elevado a un medio. Y acá no nos olvidemos, ¿no? Como habíamos sacado el común, no nos olvidemos de multiplicar, ¿no? Y acá se va a multiplicar por y elevado a un medio y acá se va a multiplicar por x elevado a un medio, ¿no? Y acá se va a quedar así. Bien, entonces acá nuevamente vamos a tener coseno de la raíz de xy. Y acá sabemos que bases iguales, sus exponentes se suman, ¿no? Un medio más un medio va a ser 2 medios. Y 2 medios es 1, ¿no? Entonces vamos a tener y elevado a la 1. Y ese 1 no se anota, ¿no? Se sobreentiende. Y abajo vamos a tener 2x elevado a un medio, y elevado a un medio, más en este lado, lo mismo va a pasar con el x, ¿no? Nos va a quedar simplemente x, que vamos a tener x elevado a un medio, y elevado a un medio, ¿no? Bien, entonces, acá, en esta parte, no nos olvidemos, ¿no? Acá me olvidé copiar y'. Y', notamos entonces, acá va a ser x por y', ¿no? Y hasta ahí estaría bien. Y acá tienen el mismo denominador, entonces van a sumar, ¿no? Y como se van a sumar, el coseno ya podemos multiplicar, ¿no? Ya podemos distribuir a cada uno, ¿no? Entonces acá vamos a tener el coseno de la raíz de xy va a estar multiplicado por y más xy', ¿no? Sobre 2. Y podemos anotar de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que esto va a ser la raíz de x multiplicado por la raíz de y. Entonces podemos anotar la raíz de xy, ¿no? Y nos va a quedar de esa forma. Y de este lado ya podemos anotar, ¿no? Era 6x más 2y por y', ¿no? 6x más 2y y y'. Muy bien, ya lo tenemos hasta ahí. Y lo vamos a hacer acá al lado. Ya. Entonces esto podemos pasar a multiplicar, ¿no? Como está dividiendo. Nos va a quedar entonces simplemente coseno de la raíz de xy. Anotamos tal como está, ¿no? Coseno de la raíz de xy, y más x por y', ¿no? En paréntesis, así, ¿no? Y habíamos dicho que esto va a ser igual a 6x más 2y por y'. 6x más 2y por y'. Y eso va a estar multiplicado por esto, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Vamos a tener entonces 2 veces la raíz de xy, ¿no? Y ya lo tenemos hasta esa parte. Acá entonces vamos a desarrollar, ¿no? Para que pueda liberar, en este caso y'. Entonces vamos a tener multiplicando y
coseno de la raíz de xy, ¿no? Más xy prima, coseno de la raíz de xy, ¿no? Y esto va a ser igual, por este otro lado igual vamos a distribuir, ¿no? Vamos a tener entonces 12x, la raíz de xy, más, y acá va a ser 4, ¿no? 2 por 2 va a ser 4, y prima en esta parte, a ver si no me estoy olvidando nada. En esta parte, ¿no? Acá era 6x más 2y por y prima. Anotamos entonces 2y por y prima, ¿no? Acá entonces vamos a tener 4y, y prima, 2 por 2, 4, la raíz de x multiplicado por y, ¿no? Acá, ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar, ¿no? Donde veamos y prima, le vamos a pasar a este otro lado, ¿no? Esto se mantiene aquí. Copiamos entonces tal como está. Y este más 4 va a pasar al otro lado con menos 4y, y prima, raíz de xy, ¿no? Y acá va a ser igual a 12x, raíz de xy. Y este y va a pasar al otro lado con negativo, ¿no? Y coseno de la raíz de xy. Acá vamos a factorizar y anotamos lo que nos va a quedar. De acá nos va a quedar x coseno de la raíz de xy menos 4y raíz de xy, ¿no? Va a ser igual a 12x raíz de xy menos y coseno de la raíz de xy. Listo. Esto ya puede pasar al otro lado a dividir, ¿no? Entonces para nosotros y' va a ser igual a 12x la raíz de xy menos y coseno de la raíz de xy sobre x coseno de la raíz de xy, ¿no? Menos 4y la raíz de xy, ¿no? Y ahí finalizamos este ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces para resolver este ejercicio tenemos acá el coseno, ¿no? Sabemos que la derivada de coseno es menos seno, ¿no? De xy en este caso. Por xy derivada, ¿no? La función. Aplicando regla de la cadena. Acá vamos a tener 3x al cuadrado menos, acá la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre y, ¿no? 1 sobre y. Y eso va a estar multiplicado por y', ¿no? Notamos directamente entonces y'. Por este lado vamos a tener menos seno de xy. No se hace nada todavía. Y acá tenemos la derivada de un producto, ¿no? Para eso entonces vamos a tener el primero derivado. El primero derivado, que la derivada de x es 1, ¿no? Y va a estar multiplicado por el segundo, que es y. Más, acá, x, el primero se queda por el segundo, la derivada de y, que es 1. Y va a seguir manteniéndose el x, ¿no?
Multiplicamos eso por y'. Por este otro lado simplemente vamos a copiar lo que tenemos, ¿no? Bien, acá abajo lo que vamos a tener podemos ya distribuir, ¿no? A cada uno. Bien, entonces vamos a tener menos y seno de xy menos por más va a ser menos, ¿no? Xy prima seno de xy, y esto va a ser igual a 3x al cuadrado menos y prima entre y, ¿no? Bajamos un poco y lo que vamos a tener acá, ya podemos operar, ¿no? Donde veamos y prima, separarlo a un lado, ¿no? Vamos a tener entonces menos x y prima seno de xy, y este menos y prima sobre y al otro lado va a pasar con más y prima sobre y, ¿no? Y esto va a ser igual a 3x al cuadrado. Este negativo va a pasar al otro lado con positivo. Y seno de xy, ¿no? Listo. De acá factorizamos y prima, y anotamos lo que nos queda, ¿no? Menos x seno de xy más, acá va a ser 1, ¿no? Sobre y. Va a ser igual a, por este lado todavía no realizamos nada, ¿no? Listo, ya lo tenemos hasta ahí. Y ya podemos pasar al otro lado a dividir, ¿no? Para dejar solita y prima. En el numerador vamos a tener 3x al cuadrado más y seno de xy dividido entre esto, ¿no? Como está multiplicando, pasa a dividir. Y esto podemos juntar en uno solo, ¿no? De esta forma. Tenerlo así, ¿no? Y, que va a ser el común. Y acá vamos a tener menos x, y, este y que está pasando a multiplicar, seno de xy más 1, ¿no? Y esto todavía podemos realizar extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Sabemos que aquí abajo hay 1, y esto va a ser medios con medios, extremos con extremos, ¿no? Entonces podemos decir que y' va a ser igual. Acá arriba, para no desarrollarlo todo, directamente vamos a ponerlo en producto, ¿no? 3x al cuadrado más y seno de xy dividido entre esto por 1 va a ser lo mismo, ¿no? Menos xy seno de xy más 1, ¿no? Esta sería entonces la respuesta para nuestro ejercicio, ¿no? Ya para este ejercicio tenemos nuevamente seno, ¿no? Derivando al seno vamos a tener coseno, ¿no? Anotamos entonces coseno de nuestra función, en este caso x al cuadrado más y, ¿no? Multiplicado por la función que iba dentro, ¿no? X al cuadrado más y derivado. Menos acá es una derivada inmediata, ¿no? 3x al cuadrado más, acá va a ser 2y por y', ¿no? Y por este otro lado tenemos producto de dos funciones, ¿no? Entonces el primero va a ser derivado, lo vamos a hacer directamente. Vamos a tener entonces
2y por el segundo sin derivar. Y acá no nos olvidemos, ¿no? Como estamos derivando con respecto a y primo, ¿no? Acá vamos a tener más. Y derivamos, ¿no? El primero va a ser sin derivar y el segundo va a ser derivado. Con respecto a x, en este caso, la derivada del coseno sabemos que va a ser menos seno, ¿no? Entonces directamente acá lo vamos a anotar ya. Menos seno de x, ¿no? Pero primeramente el primero sin derivar, ¿no? Por el segundo derivado. Y ya lo tenemos acá, tenemos que resolver esta derivada. Por el momento acá no aplicamos nada. Y acá va a ser de igual manera la derivada de una suma, ¿no? Entonces se va para cada elemento, ¿no? En este caso, la derivada de x al cuadrado, 2x, ¿no? Más la derivada de y, que es 1, por y', ¿no? Menos 3x al cuadrado más 2y por y'. Y por este lado todavía no realizamos nada, ¿no? Esto es x, ¿no? Menos y al cuadrado seno de x. Muy bien, acá ya podemos distribuir, ¿no? Aplicar la ley distributiva. Entonces, distribuyendo el coseno, vamos a tener 2x que multiplica. Ya hemos distribuido esta parte, ¿no? 2x coseno de x al cuadrado más y, ¿no? Acá vamos a tener más, ¿no? Y' multiplicado por el coseno de x al cuadrado más y. Menos 3x al cuadrado más 2y por y'. Y por este otro lado, todavía no realizamos nada, ¿no? 2y coseno de x por y', y acá y al cuadrado seno de x, ¿no? Entonces por este lado vamos a empezar a separar, ¿no? Aquellos que contengan y'. En este caso vamos a tener coseno de x al cuadrado más y. Y acá se va a acoplar menos 3 x al cuadrado más 2y, ¿no? Y por este otro lado va a pasar esto, ¿no? Pero con signo cambiado, negativo. Este y' lo vamos a anotar acá. Coseno de x. Entonces acá vamos a mantener lo que nos ha quedado, es menos y al cuadrado seno de x. Y esto va a pasar al otro lado con signo cambiado, ¿no? 2x coseno de x al cuadrado más y. Por último, este menos 3x al cuadrado pasa con más 3x al cuadrado, ¿no? Bien, acá ya que tenemos por este lado y', vamos a autorizar, ¿no? Vamos a tener entonces acá, nos va a quedar coseno de x al cuadrado más y, más, y acá nos va a quedar simplemente 2y, ¿no? Menos 2y por el coseno de x. Va a ser igual
Y acá podemos ordenar, ¿no? Vamos a poner el x al cuadrado delante y le va a seguir menos 2x por coseno de x al cuadrado más y. Y por último vamos a tener menos y al cuadrado seno de x, ¿no? Listo, ya lo tenemos ordenado y esto ya podemos pasar al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Anotamos entonces esto, vamos a copiar lo que tenemos y al cuadrado seno de x, ¿no? De esta forma. Dividido entre coseno de x al cuadrado más y más 2y menos 2y coseno de x, ¿no? Muy bien, entonces para poder resolver este ejercicio, sabemos que acá tenemos la exponencial, ¿no? Y la derivada de la exponencial va a ser la misma exponencial, ¿no? Pero en este caso, como la función a la que está elevada no es simple, no está compuesta, por ese motivo vamos a aplicar regla de la cadena, ¿no? De esta forma. Y acá podemos expresar desde xy un medio. Esto va a ser igual. Acá vamos a tener 2x, ¿no? 2x. La derivada de y va a ser y', ¿no? Ya como habíamos dicho, acá la derivada de y es 1, ¿no? Pero como estamos derivando con respecto a y, va a ser y', ¿no? Entonces, acá en la exponencial no realizamos nada, ¿no? Vamos a copiar tal como está. Y esto procedemos a derivar, ¿no? La derivada de un producto. Entonces acá vamos a tener 2x multiplicado por el segundo, que va a ser y, ¿no? Más, en este caso vamos a tener x al cuadrado, que es el primero, y la derivada de y va a ser 1, ¿no? Y eso viene acompañado por y'. Más, en este caso, vamos a separar, como habíamos hecho anteriormente, de esta forma, ¿no? Y tenemos que derivar. Por este lado, no aplicamos nada. Acá seguimos copiando la exponencial. Y acá ya podemos distribuir, ¿no? Entonces, como distribuimos, acá podemos anotar 2xy más exponencial xy al cuadrado y acá x al cuadrado y'. Esto va a ser más y acá vamos a tener un medio x elevado a la menos un medio, ¿no? Por y elevado a un medio, ¿no? Más un medio multiplicado por x elevado a un medio y a la menos un medio por y', ¿no? Y esto va a ser 2x más y'. Acá vamos a ordenarlo. Vamos a tener 2 exponencial x al cuadrado y, xy más exponencial xy al cuadrado, x al cuadrado y, va a ser más. Y como habíamos hecho anteriormente, esto va a ser igual a expresar y elevado a un medio sobre 2 x elevado a un medio, ¿no? Más x elevado a un medio
sobre 2 y elevado en medio, y acá y prima, ¿no? Esto va a ser igual a 2x más y prima. Listo, ya lo tenemos esa parte. Y acá vamos a seguir copiando el 2 exponencial x al cuadrado y, xy más exponencial x al cuadrado y, de esta forma, ¿no? Y acá hemos dicho, esto no es simplemente no, es y prima. Y acá desarrollando esta parte, vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? 2 vamos a entrar directamente de esta forma, ¿no? 6 de xy. Y acá arriba sabemos que y se va a multiplicar con y elevado al medio, ¿no? Y acá vamos a tener simplemente y. Anotamos entonces el y. Acá vamos a tener x por y prima, ¿no? Sobre 2 veces la raíz de xy. Va a ser igual a 2x más y prima. Y acá vamos a copiar simplemente. No vamos a utilizar nada por el momento. Y prima está ahí, ¿no? Y esta parte ya podemos, lo que venía siendo factorizar, ¿no? Entonces este y prima estaría pasando a este otro lado. De la siguiente forma. Si no, este más va a pasar el con menos, ¿no? Pero primero vamos a notar más xy prima sobre 2 6 de xy. Más y prima va a pasar con menos y prima, ¿no? Va a ser igual a 2x. Y este ya podemos pasar al otro lado con negativo, ¿no? Vamos a tener más menos y sobre 2 6 de xy. Y acá esto tampoco pertenece acá, entonces acá ya vamos a factorizar de inmediato. Y factorizando vamos a poner y prima y anotamos lo que nos queda, ¿no? En este caso nos va a quedar exponencial x al cuadrado más, acá nos va a quedar x sobre 2 veces la raíz de xy menos, acá va a ser 1, ¿no? 1. Y esto va a ser igual a 2x menos y 2 veces la raíz de xy. Y este positivo al otro lado pasa con negativo, ¿no? 2x exponencial x al cuadrado y acá xy. Listo, ya lo tenemos esta parte. Y podemos proceder a efectuar esta parte. No, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Para nosotros entonces y' va a ser igual. Y esto ya lo podemos juntar en uno solo, ¿no? De la siguiente forma. Vamos a tener de común a 2 veces la raíz de xy y vamos a multiplicar a cada uno, ¿no? Vamos a tener 4x raíz de xy, ¿no? Acá va a ser menos y acá vamos a tener menos 2 por 2 va a ser 4 exponencial x al cuadrado y
xy por la raíz de xy, ¿no? Listo, esto ya lo tenemos. Y por este otro lado, de igual manera, vamos a tener dos veces la raíz de xy y vamos a multiplicar a cada uno, ¿no? En este caso vamos a tener dos veces exponencial xy al cuadrado, x al cuadrado, la raíz de xy, ¿no? Más x. Y acá va a ser menos 1, ¿sí, no? Entonces va a ser menos dos veces la raíz de xy. Aplicamos acá entonces extremos con extremos y medios con medios. Y entonces y' para nosotros va a ser, acá se va a simplificar, ¿no? 2xy con esto, ¿no? 2 veces la raíz de xy. Entonces acá nos va a quedar 1 y acá también 1 y se va a multiplicar extremos con extremos. Vamos a tener 4x, la raíz de xy, menos y, menos 4 veces la exponencial, xy tenemos acá, la raíz de xy, ¿no? Sobre, y acá vamos a tener dos veces la exponencial, x al cuadrado, raíz de xy, más x menos dos veces la raíz de